Bien, buenos días, hermanos. Hoy es Cena del Señor y vamos a recordar un poco acerca del amor de nuestro Dios. El título del mensaje está basado en una frase que acabamos de leer en el libro de Malaquías. Y el título del mensaje es: ¿Cómo puedes decir que nos amas? Bien, hay un libro que seguramente usted ha escuchado de él, que se llama Los 5 lenguajes del amor, el escritor Gary Chapman, donde nos explica, sobre todo a las parejas, que a veces tenemos problemas en expresar nuestro amor porque hablamos lenguajes diferentes. Y este autor habla de que son 5 lenguajes. Yo digo que hay más, pero bueno, con estos 5 nos basta, ¿verdad? Y él habla acerca del lenguaje de las palabras de afirmación. Mucha gente necesita escuchar la palabra te amo, escuchar que tú puedes, confío en ti, ya casi lo consigues, sigue adelante. Para muchas personas la forma de recibir y de dar amor es las palabras de afirmación. Para otros es pasar tiempo de calidad, disfrutar a la pareja, escucharla sin prisas, sin distracciones, sin celular. Otro lenguaje del amor pueden ser los regalos, es algo común en todas las culturas. Dar regalos para demostrar amor. Para algunas personas también y para las parejas es: a mí no me digas palabras bonitas ni tiempo de calidad, regálame cosas, es así, sé cómo qué tanto me quieres. Otro lenguaje del amor es actos de servicio. Son cosas que hacemos por mi pareja, como cocinar, como limpiar, como encargarse de las tareas de la casa, ir al supermercado, ir al colegio por los niños, arreglar las cosas que están mal en la casa. Ese es un lenguaje de amor también. Y también dice este escritor Chapman que el otro y el último lenguaje es el contacto físico. Para muchos es muy importante la comunicación directa, abrazarse, besarse, acariciarse, tocarse. Es muy importante. Y este autor nos dice que en la pareja los problemas son porque hablamos diferentes lenguajes. Quizá tu pareja habla el lenguaje del contacto físico y para ella es muy importante que la abraces, que la beses, que la apapaches, pero tú hablas el lenguaje de los actos de servicio y tú crees que con arreglar las cosas de la casa, ir por la despensa, ayudar en la casa, con eso le estás diciendo que la amas. Y este autor dice que en la pareja debemos de ponernos de acuerdo y estar atentos de cuál es el lenguaje que habla la otra persona para poder hablar en ese mismo lenguaje y cuál es el lenguaje en el cual tú recibes amor para que también la otra persona te dé el amor como tú lo estás esperando recibir. Y el momento en que te sientes más amado, dice este autor, es cuando las personas que te rodean usan ese mismo lenguaje que tú estás expresando para decirte lo mucho que te quieren. 5 lenguajes del amor. Y dice que lo único que podemos hacer es identificar este lenguaje del amor. Pero de estos 5 lenguajes, hermanos, ¿cuál será el lenguaje de Dios en el amor? ¿Cuál será el lenguaje que Dios está hablando? Si bien existen estos 5 lenguajes, las palabras de afirmación, el tiempo de calidad, recibir regalos, actos de servicio y contacto físico, Dios les explica al pueblo de Israel en el libro de Malaquías, en la lectura que acabamos de hacer, cómo Él los ha amado, y en eso vamos a estar reflexionando el día de hoy. ¿Cómo es que Dios nos ha amado? Bien, vamos a dar un poquito de contexto histórico, porque el libro de Malaquías no es un libro que acostumbremos a leer tan seguido. Lo único que sabemos es que Malaquías es el que cierra el Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento, es el último libro que tenemos en el Antiguo Testamento, entonces por lo tanto pues debería de ser de uno de los últimos profetas, ¿verdad? Y sí, Malaquías es contemporáneo de Nehemías, es decir, si hacemos un poco de memoria, quiere decir que si es contemporáneo de Nehemías, ya habían regresado de la esclavitud de Babilonia, ya habían construido el templo, ya estaban viviendo otra vez en Jerusalén y ya estaban renovando la ciudad. Y se supone que esta historia
de Malaquías está 100 años después del cautiverio. Entonces, es muy probable que las generaciones que lo están escuchando ya ni siquiera vivieron en la cautividad. Ya las generaciones que están escuchando a Malaquías son generaciones nuevas que ya nacieron en Jerusalén, que ya solamente han escuchado de sus padres esas historias de que fueron llevados cautivos, de que sufrieron mucho como pueblo y solo saben de oídas. También podemos ver, hermanos, en el libro de Malaquías, que el pueblo no estaba tan alejado. Es decir, no vemos en el libro de Malaquías un problema de idolatría tremenda, por ejemplo. Porque Malaquías habla de que hay templo, de que hay incienso, de que hay sacrificios, de que la gente va y da sus ofrendas. Es decir, el pueblo no estaba adorando a Baal, por ejemplo, como otros profetas que van y profetizan en contra de Israel. No, era un pueblo que se reunía, que estaba en el templo, pero nos deja ver el libro de Malaquías que el pueblo estaba en un estado de fastidio y mediocridad espiritual. Malaquías significa mi mensajero, eso significa, y eso es lo único que conocemos de Malaquías. No sabemos ni de quién es su papá, ni quién es su mamá, ni de qué tribu era. Él va directo al mensaje, y lo único que sabemos es su significado. Malaquías significa mi mensajero. Muchos por eso han dicho, bueno, a lo mejor Malaquías era un ángel, porque ángel significa mensajero. Sin embargo, vemos a través del libro de Malaquías que él habla de que los sacerdotes, en el capítulo 3 dice que los sacerdotes son mensajeros de Dios. Y habla también de Juan el Bautista y dice que él va a ser otro mensajero. O sea, está hablando de personas, o sea, Malaquías era también un mensajero, pero era una persona. Malaquías le gusta hablar en primera persona. No es de los profetas que dice, así ha dicho Jehová, y empieza a hablar. Malaquías empieza a hablar como si Dios estuviera hablando a través de él. Más bien, está hablando a través de él, pero no dice así dice el Señor, sino que él empieza a hablar en la voz de Dios. Él es el mensajero. Y él empieza a hablar en primera persona. De los 55 versículos que tiene el libro de Malaquías, 47 versículos están hablados en primera persona. Si tú lo lees, vas a recibir un mensaje directamente de Dios para ti. Es como si Dios directamente te estuviera hablando. No hay un intermediario, es el mensaje directo. Y como decíamos, es el último libro profético, escrito 400 años antes de la primera venida de Jesucristo. Algo interesante. Antes de la primera venida de Jesús, llega Malaquías y encuentra al pueblo en un estado de fastidio, en un estado de mediocridad espiritual. Ahora nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor. Y la pregunta es, ¿cómo está la iglesia, hermanos? ¿Será que esta palabra también pueda tener para nosotros? ¿Será que para ti ya sientes como un fastidio venir a la iglesia? ¿Para ti ya no es lo que era antes? ¿Ya sientes un poquito de problemas para venir? ¿Piensas cuánta gente se queda ahorita viendo películas acostada en su casa? Y dices, híjole, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena despertarme, ir, medio desayunar? ¿Será que haya una palabra para esto? Jesús se preguntaba en Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será, hermanos, que somos parte de ese fastidio, hermanos? Tenemos ahí algunas cosas en nuestro corazón que nos están impidiendo servir y nos están impidiendo venir con la alegría que deberíamos de venir. Empieza diciendo el libro, versículo 1, palabra profética del Señor contra Israel, proclamada por medio de Malaquías. Hay varias cosas aquí como introducción que me llaman la atención, que me gustaría mencionar. Primero es la palabra profecía. Si tú vas a la Reina Valera antigua, que ahí hay un pedacito, pero no se alcanza a ver, dice, carga de la palabra del Señor contra Israel. La Reina Valera antigua no dice profecía en contra de Israel, sino dice carga de la palabra del Señor contra Israel. ¿Por qué? Porque si tú vas al diccionario y buscas la definición de profecía, una de sus definiciones es carga.
¿Por qué carga, hermanos? Porque cada vez que recibimos palabra del Señor, hermanos, y hoy vamos a recibir, quedamos con una carga. Quedamos con nuevas expectativas, quedamos con nuevos mandamientos, quedamos con nuevas cosas que Dios nos va revelando. La segunda cosa que me llama la atención es que Malaquías enfatiza que esta palabra es del Señor. Yo soy el mensajero, dice Malaquías, olvídense de mí, ni siquiera les voy a decir quién es mi papá, ni de qué tribu soy, voy directo al mensaje porque eso es lo importante. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de los que nos ponemos aquí, hermanos. No estamos dando nuestras ideas, nuestras palabras, sino todo lo que debemos de decir debe de estar fundamentado en la palabra de Dios. Nuestras ideas quedan fuera. Todo lo que debemos decir debemos estar seguros de que viene de parte de Dios. Otra cosa que me llama la atención en este versículo es que utiliza la palabra contra. Generalmente las profecías dicen para Israel, profecía para Israel. Pero aquí Dios le está diciendo a Israel, esta profecía es contra Israel. ¿Tú qué sientes cuando ves la palabra contra? Como que te pones tu casco, ¿no? Y dices, híjole, y te pones duro porque viene el zape fuerte. Eso es lo que uno espera. Cuando Dios habla en contra de Israel, en contra de la iglesia, es que va a decir algunas palabras fuertes, hermanos. Hoy no vamos a llegar a esas palabras fuertes, así que quítate el casco, hermano, y ponte blandito. Vamos a quedarnos en la primera parte. Quizá dentro de 8 días por lo menos abarque el capítulo 1 completo, pero quítate el casco, relájate. ¿No? Es una palabra en contra, pero vamos a ver cómo es que Dios va desarrollando esta profecía. Y la otra cosa también que me llama la atención es que le llama a este remanente del pueblo de Israel. Usted recuerda, hermano, que había 2 reinos, el reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado el reino de Judá. El reino de Israel se lo llevaron cautivos los asirios, pero no regresaron. Nunca se habla en la historia de que hayan regresado nuevamente. El pueblo de Judá se lo llevan cautivo los babilónicos, y este pueblo es el que regresa a Israel. Pero no le está diciendo palabra de Dios en contra de Judá. Para Dios no hay divisiones, para Él seguía siendo el pueblo de Israel, para Él seguía siendo su pueblo amado, para Él seguían siendo los descendientes de Jacob, descendientes de Abraham. Tú sigues siendo Israel. Lo mismo pasa en la iglesia, hermanos. En la iglesia, para Dios no hay divisiones, no somos cristianos bíblicos, no somos cristianos evangélicos, no somos cristianos libres, cristianos presbiterianos, bautistas. Para Dios somos sus hijos, hermanos. Todos somos la iglesia de Dios. Las divisiones las ponemos nosotros, pero Dios habla a la iglesia y Dios habla a su pueblo. Y por último, hermano, pues como que Malaquías también se sale un poquito de, bueno, si tienes algo en contra de lo que voy a decir, yo nada más soy el mensajero. Palabra por medio de Malaquías. No mates al mensajero, yo nada más soy el mensajero. ¿Tienes algo en contra de lo que voy a decir? Ve directamente con el dueño del mensaje. Y entramos al mensaje, hermanos. Dice, el Señor ha dicho, yo los amo. Qué bonita palabra, ¿no? Qué bonita frase. Cuando estábamos pensando en que la palabra era en contra de Israel y nos pusimos nuestro casco, no nos imaginábamos que Dios iba a empezar esta frase o estos reclamos diciendo, yo te amo. ¿Quién es el que está diciendo estas palabras, hermanos? Dice ahí, el Señor ha dicho. ¿Y quién es el Señor? Es el Señor de todo lo creado, hermanos. El Dios creador del universo. No sé si has tratado de capturar quién es nuestro Dios que nos está diciendo que nos ama. Somos tan pequeños, hermanos, tan insignificantes. Dice Isaías que Dios tiene y midió, Isaías 40:12, que Dios midió los cielos con su palma de su mano.
sea, el universo, hermano, la Biblia dice que está en la palma de la mano de Dios. El universo. No está hablando de la Tierra. ¿De qué tamaño es el universo? Ni siquiera lo acabamos de conocer, hermanos. Ni siquiera conocemos una partecita. Pero dice que ese Dios, el que tiene la palma, el universo en sus manos, es el que nos está diciendo que nos ama. Solo un dato, hermanos. La estrella más grande que hasta ahorita conocemos se llama UY Scuti. Es 1700 veces mayor que el Sol. 1700 veces. Si dijéramos, no, el Sol que tenemos ya no nos gusta, vamos a poner a UY Scuti en lugar del Sol. Vamos a ponerla. Y la pusiéramos en nuestro sistema solar y reemplazáramos al Sol, este tamaño de esta estrella reemplazaría, se comería a Mercurio, se comería a Venus, se comería a Tierra, se comería a Marte, se comería a Júpiter, nuestro planeta más grande, y parte de la órbita de Saturno. Eso es lo que abarca esa estrella. Y ese Señor que tiene el universo en sus manos, que le adoran serafines, que Isaías dio su trono en lo más alto y que sus faldas llenaban el templo, es el que nos está diciendo: yo te amo. Nada de que, imagínate que Luis Miguel me dijera que me amara. ¿Quién es Luis Miguel? Shakira que me dijera te amo. ¿Quién es Shakira? Es el Señor del universo que me está diciendo: yo te he amado. Puedo definir la relación nuestra en cualquier otro sentido: Señor-siervo. ¿Cuándo un señor le va a decir a su siervo te amo? ¿Cuándo tu patrón te va a decir te amo mucho? Nunca. Puede haber definido esta relación en un capitán soldado y a sus órdenes, y no me digas, y no me respondas, yo soy el capitán. Pudo haber definido esta relación como un juez y un acusado, pero prefirió definir esa relación en el lenguaje del amor. La pregunta es, hermano, ¿en realidad lo crees? ¿Lo que ha dicho? ¿Realmente crees lo que está diciendo este Señor del cielo y del universo? ¿Crees realmente que te ama? No te estoy diciendo que si crees el concepto de que Dios nos ama, porque creo que todos vamos a decir, sí, yo sé que Dios nos ama. No, yo estoy diciendo que si realmente crees que Dios te ama, ¿realmente lo crees? Una de las cosas más difíciles en el ministerio, hermanos, es hacer que la gente acepte y crea realmente que Dios nos ama. Pero a veces, hermanos, no lo creemos porque tenemos en nuestro corazón ciertas quejas. De repente podemos pensar que a los de afuera les va mejor. Son personas que no te siguen, que no tienen un compromiso contigo, que, como decíamos, se quedaron ahorita en la cama viendo Netflix y parece que les va mejor. A veces queremos medir el lenguaje del amor de Dios como lo miden los niños, a través de regalos, de cuántos caprichos Dios nos contesta. Y entonces, si esos caprichos Dios me los contesta, entonces es que sí me está amando. Somos tentados a pensar, hermanos, que si me porto bien, entonces Dios me ama mucho. Y como me porto bien, debe de contestarme todo lo que le estoy pidiendo. Pero entonces, si me porto mal, entonces Dios me va a amar menos y me va a conceder menos peticiones. Y entonces pensamos que en la disciplina, cuando pasamos periodos de disciplina, el amor de Dios bajó y nos ama menos. Y eso causa desánimo, hermanos. Y obviamente nuestra obediencia refleja lo que tenemos en nuestro corazón. Yo los amo.
Su amor es invariable. Imagínense, es el último libro escrito y va a haber 400 años de silencio. Es decir, desde que Abraham salió hasta este último libro, ¿cuántas cosas han pasado en el pueblo de Israel? ¿Cuántas veces fueron infieles? ¿Cuántas veces murmuraron? ¿Cuántas veces le pidieron a Dios que no queríamos rey? No te queremos a ti, queremos un rey. ¿Cuántas veces en completa rebeldía decidieron no adorar a Dios? Pero no solo Dios utiliza el lenguaje del amor, sino que mandó a través de toda esa historia, mandó profetas, mandó a Moisés, mandó a Elías, mandó a Jeremías, mandó a Daniel, a Isaías, a Oseas, a Habacuc, y ahorita por último está enviando a Malaquías para decirles: yo los amo. ¿Cuántas veces, hermano, te ha hablado Dios? ¿A cuánta gente ha utilizado Dios para decirte que te ama? En mi caso, mi mamá, mi papá, mi hermana, mi esposa, mi hijo, muchos hermanos de la iglesia, personas que ni siquiera son cristianas, hermanos. Yo he recibido mensajes allá afuera de personas que no conocen a Cristo y que yo digo: no, este mensaje es de parte de Dios. ¿Cuántas veces te ha dicho lo mismo? Te amo. Hoy nuevamente, hermanos, a través del menos apto y de sus siervos, te vuelvo a decir el Señor: yo te amo. No quiero que lo olvides ni que lo dudes. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Dudamos de ese amor, hermanos, por lo que somos nosotros. Porque muchas veces fallamos y llega la duda a nuestra mente y decir: ¿cómo es posible que Dios me siga amando a pesar de todo lo que he hecho? Quizá esta semana, hermano, quizá esta semana caíste y estás aquí, pero solo por estar. Y quizás sientes que Dios no te está viendo con agrado. Hermano, su amor no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Tú no vas a hacer nada para que te ame más, por lo tanto no vas a hacer nada para que te ame menos. Dios te ama infinitamente. Va a reclamar muchas cosas en el libro de Malaquías el pueblo. Estaban mal con las ofrendas, estaban mal con la santidad, estaban mal con los divorcios. Pero antes de tocar esos temas, hermano, primero dice: antes de que toque todos esos temas, quiero que recuerdes que te amo y que eso no va a estar en discusión en este momento. Mi amor por ti no depende de lo que estás haciendo. Por cierto, hermanos, aprendamos de Dios a hablar así con nuestros hijos. Todo lo que les reclamemos, empecemos con este método que hace Dios. Hijo, te voy a reclamar algo, pero primero quiero que pienses y recuerdes que te amo y que eso no está en discusión. Te voy a decir algunas cositas, pero primero recuerda cuánto te amo. Eso es lo que está diciendo Dios. Dios utiliza el mensaje de las palabras, el lenguaje de las palabras. Tenemos en nuestra mano el pan, hermanos, que nos recuerda ese amor de nuestro Padre. Y es otra forma de decirnos esta mañana que nos ama. Nos recuerda su sacrificio, nos recuerda cuánto planeó esta obra, nos recuerda cuántas veces tuvo que quedar callado, nos recuerda cuánto sufrimiento tuvo en la cruz por amor a ti y a mí. Así que, hermanos, les invito a comer del pan. Y voy a dejar un momento, hermano, para que agradezcas el amor de Dios, para que tú en silencio, tú y Él, agradezcas
ese amor que te tiene. Muchas gracias, Señor, por amarnos. Muchas gracias por decirlo y por nunca cansarte de volverlo a decir. Nos hace falta escucharlo. Nos gusta escucharlo. Nos gusta saber que somos hijos amados del Señor que creó todo el universo. No hay regalo más grande, hermano, Dios, en nuestra vida que tu amor. Gracias por amarnos. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, porque soy tu hijo. Somos tus hijos. Somos tu iglesia. Gracias por conocer tu amor en Cristo Jesús. Amén. Sin embargo, el pueblo de Israel pone en duda el amor de Dios. Dice Malaquías, capítulo 1, versículo 2, dice: ustedes objetan, y de ahí sale el título del mensaje: ¿cómo puedes decir que nos amas? La versión Reina Valera dice: ¿en qué nos amaste? Otras versiones dicen: ¿cómo me has amado? Y antes de criticar al pueblo, hermano, debemos de pensar si no estamos en la misma condición el día de hoy. Me da la impresión que Israel tenía ciertas cosas en su corazón que no habían sido expresadas. Como cuando uno le dice a la esposa: te amo, y te responde la esposa: te amo. Deberías de hacer otras cosas, porque no estás hablando el mismo lenguaje. Siento que el pueblo de Israel tenía ciertas cosas en su corazón que no habían sido expuestas. Pueden tener o no tener razón, esa ya es otra cosa, pero no las habían expresado. Israel en este momento estaba siendo dominado por otros pueblos paganos. Su posesión territorial era muy pequeña comparada con la posesión que tenía antes de la esclavitud. Tenía muchos enemigos cerca. Habían perdido su idioma, se fueron hablando hebreo, regresaron hablando arameo. Por eso es cuando el Señor Jesús vive aquí, se habla arameo en esa tierra, porque cuando fueron cautivos perdieron su idioma. Se fueron aproximadamente 1,000,000 esclavos, solo regresaron 50,000. Les había costado trabajo construir la ciudad, la muralla, el templo. Es más, construyeron el templo, lo acabaron. Dice que algunas personas se pusieron a llorar, no de felicidad, sino de ver: híjole, qué feo templo a comparación del Salomón. No tenemos la misma gloria de antes. Y todas estas cosas las tenían en su corazón. No lo decían directamente a Dios, pero sí, yo creo que pensaban: ¿esto es ser el pueblo favorito de Dios? En su mente tenían este pensamiento: servir a Dios parece ser algo completamente inútil. ¿Cómo me has amado, Dios? ¿Será que esta mañana, hermano, también tengas algo en tu corazón? Una duda expresada de ese amor de Dios. Hemos pasado por varias cosas. Pasó el COVID, muchos perdieron empleo, muchos perdieron familiares. Quizá las finanzas no están como tú quieres que estén. Y quizá eso te haga dudar del amor de Dios. ¿Será, hermanos, que podemos llegar a ser tan insensibles
que dejemos de percatarnos del amor de Dios. ¿Sabes qué? Sí, somos bien insensibles. ¿Estamos conscientes, hermanos, de cuánto nos ama Dios esta mañana? ¿Descansamos en ese amor? ¿Encontramos paz en esa declaración de que Dios nos ama? ¿Entendemos que Dios nunca va a permitir que nos va a pasar algo que nos haga un mal eterno? Nunca lo va a permitir. ¿Confiamos que las pruebas son situaciones que pone Dios para mejorarnos? ¿O solo tenemos dudas de su amor esta mañana? El pueblo lo habló. Salieron sus dudas y le dice a Dios: ¿en qué me has amado? Lo podrás decir muy fácil, pero ¿en qué me has amado? Y cuando le preguntas a Dios, hermano, ten cuidado, porque Dios puede hablar y puede responder. Y luego las respuestas no te van a gustar. Dios demuestra su amor. Dice: y el Señor ha dicho: ¿acaso no es Esaú el hermano de Jacob? Sin embargo, a Jacob lo he amado, pero a Esaú lo he aborrecido. Esaú y Jacob, conocemos la historia. Hermanos, mellizos, mismo papá, misma mamá, mismo día de nacimiento. Pero Dios escoge a Jacob y aborrece a Esaú. Quizá con Isaac lo podemos comprender un poco. Con Isaac e Ismael. Ismael, su mamá Agar; Isaac, su mamá Sara. Bueno, Isaac es el hijo de la promesa. Pero con Jacob y Esaú, ¿lo podemos entender, hermanos? Es más, a Esaú le correspondería por minutos, porque nació primero, la primogenitura. Dice que nació y Jacob salió agarrado de su tobillo, ¿no? A él le correspondía la primogenitura. Dios está diciendo: fíjate bien, pude haber escogido a Esaú, pero te escogí a ti. A Jacob lo he amado, pero a Esaú lo he aborrecido. Amar y aborrecer, hermanos, desde el punto de vista de Dios, no son pasiones o sentimientos que surgen desde el estómago como es en nosotros. No es: ay, me enamoré del pueblo de Israel porque qué bonitos están. No está diciendo eso. Están muy bellos. Está hablando de decisiones. Decidí amar a Jacob. De compromiso. Me comprometo en amar a Jacob. De elección. Estoy eligiendo a Jacob. De eso está hablando Dios. Ahí está Esaú y Jacob, más o menos, como nos los imaginamos. ¿A quién escogerías, hermano? Así a simple vista. Uno velludo, dice la Biblia, rojizo. O sea, era de cabello rojo, ¿cómo se llama? Pelirrojo, se fue el nombre, pelirrojo, velludo, hijo de papá. El otro lampiño, hijo de mamá. ¿Qué características tenía cada uno, hermano? Esaú, por su vida, por cómo vivió, era un necio, impulsivo, imprudente. No le importó la primogenitura, tenía hambre y dice: sí, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Dame esas lentejas. Pero ¿cómo era Jacob, hermanos? Egoísta, mentiroso, tramposo. Mucha gente dice:
ay, es que Dios aborreció a Esaú, es un Dios de maldad. Es que el enfoque no está en quién aborreció. Hermano, lo justo era que Dios hubiera aborrecido a los dos. Eso era lo justo. Porque la santidad de nuestro Dios, que es tan limpio para no poder el mal, lo justo era que ninguno de los dos debería de ser seleccionado. El enfoque no está en que aborreció a Esaú. Lo inexplicable, lo que no podemos entender, lo que no es natural es ¿por qué amó a Jacob? ¿Por qué amó a Israel? De Jacob viene el pueblo de Israel, de Esaú vienen los edomitas. ¿Por qué amó a Israel y no amó a los de Edom? ¿Será que Israel eran mejores personas? Vamos, aquí estamos un grupo de hijos redimidos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué te escogió? ¿Por qué estás aquí? ¿No tenemos muchos defectos? Mentirosos, chismosos, envidiosos, buscadores de placeres, flojos. No digan lotería, no los estoy describiendo, pero así somos. ¿Por qué nos escogió Dios? ¿No está ahí lo maravilloso, hermanos? ¿No está ahí lo inexplicable? Yo conozco mucha gente allá afuera que podría decir humanamente, no divinamente, porque ante los ojos de Dios todos somos pecadores, pero humanamente podría decir que son mejores que yo. Y no están aquí. Seguramente tú conoces también a gente muy buena allá afuera, pero no es por ser bueno o ser malo, es por pura gracia. Pura gracia. Esa es la diferencia. Dice Romanos 9:10, y no solo esto, también sucedió cuando Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro antepasado Isaac, aunque sus hijos todavía no habían nacido ni habían hecho algo bueno o malo, y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, y ahí cita Pablo en Romanos la cita de Malaquías que leímos, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿En qué momento lo escogió según este pasaje, hermano? Todavía no habían nacido, dice, ni habían hecho algo bueno o malo, y Dios ya había escogido a Jacob. ¿En qué momento te escogió, hermano? ¿En qué momento te escogió? Cuando vio lo bueno que eras, lo bonito que estás. Todavía ni nacíamos, todavía ni el mundo era fundado, y ya habíamos sido seleccionados por Dios. La única diferencia, hermanos, es el amor de Dios. Dios lo hizo porque quiso. Decidió amar a quien no lo merece. Qué maravilloso, hermanos, es que Dios nos haya escogido antes que naciéramos. No porque tengamos algo que le guste, porque imagínate que perdiéramos ese algo. ¿Nos dejaría de amar? No tenemos nada. Nos ama porque Él quiere. Su amor depende de Él mismo y por lo tanto no depende de nosotros. Por eso la Biblia dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, escasez, peligro, espada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Saber que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, hermanos, debe hacer una diferencia en cómo pensamos, en cómo manejamos nuestras fallas, en cómo manejamos nuestros obstáculos, en cómo manejamos nuestras frustraciones, nuestros deseos alcanzados, nuestros deseos no alcanzados todavía. Pregunta, hermano, ¿de qué me sirve conocer que Dios me ha elegido si ahora aparentemente todo está mal? ¿De qué me sirve? De mucho. Me da mucha esperanza.
Me da mucha esperanza saber que un día todo va a estar bien. Veo el futuro con más esperanza, sabiendo que Él me escogió para vivir una eternidad junto a Él. Este jugo de la vida, hermanos, nos recuerda que un día vamos a estar tomándolo junto con Él. Porque Él le dijo a sus discípulos: no saben cuánto quería tomar de esta copa, porque no lo voy a volver a hacer hasta que los vuelva a ver. Me da esperanza que un día, aunque aparentemente hay cosas malas alrededor de mí, un día todo va a estar bien. Les invito a tomar de la copa de vino que nos recuerda su sangre y nos recuerda su sacrificio. Oremos. Padre, te agradecemos tu amor infinito en la cruz. Gracias por amarnos. Gracias por escogernos. Señor, no entendemos por qué, siendo como somos, estamos aquí. Gracias por recordarnos que nos amas, Señor, y gracias, Señor, porque tu amor depende de ti y no de lo que haga o deje de hacer. Me da mucha fortaleza saber que a pesar de que pueda tener errores y fallas, tú nunca dejarás de amarme. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que está hablándonos el día de hoy en nuestros corazones y recordándonos cuánto nos amas. Amén. ¿Cómo puedes decir que nos amas? Decía la pregunta. Dios habla los 5 lenguajes. Dios nos dijo hoy palabras de afirmación. Nos dijo que nos ama. Dios nos dio hoy tiempo de calidad, nos escuchó nuestros pensamientos, todo lo que tenemos ahí en nuestro corazón, y nos vuelve a explicar con paciencia cómo nos ama y por qué es que nos ha amado, porque nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Nos dio tiempo de calidad, nos ha dado el regalo de la selección, de la preselección desde antes de la fundación del mundo, y ese regalo no depende de nosotros o de algo que hagamos, sino de Él mismo. Nos ha dado actos de servicio. Su amor no se quedó en palabras, hizo lo necesario que tenía que hacer para que estuviéramos con Él, y pagó en la cruz lo que tú y yo debíamos, y hoy nos está abrazando. Si bien no es un contacto físico como quizá quisiéramos, porque caeríamos muertos, pero dice Salmo 36:7: Dios mío, cuán preciosa es tu misericordia, la humanidad se acoge a la sombra de tus alas. Algún día, como dice el canto que cantamos, solo puedo imaginarme, vamos a estar delante de Él, y no sabemos cómo vamos a reaccionar, como dice el canto. No sabemos si gritaremos aleluya, si nos ponemos a danzar, o si vamos a estar quietos, si nos vamos a quedar sin palabras. Sin embargo, a mí me queda muy claro ese deseo de abrazarnos en la parábola del hijo pródigo. Cuando el padre ve al hijo que se ve a lo lejos, sale corriendo. Y no hubo reclamos, no hubo por qué hiciste esto. Lo único que encontró el hijo pródigo fue un fuerte abrazo. Hermanos, ojalá que el Espíritu Santo esta mañana quite las dudas, si estás dudando del amor de Dios, y haga que confíes en ese amor tan grande que nunca va a disminuir por algo que hagamos o dejemos de hacer. Dios bendiga su palabra. Dentro de 8 días seguiremos con este libro de Malaquías. Les invitamos. Dejo de este lugar a nuestro hermano Moy para los avisos de esta semana.